tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Partimos de esta edición de Los Monos en Infinita con un programa que tiene una pauta bien entretenida, porque vaya que han pasado cosas, y que tiene además un invitado querido y estelar, don Cristian Valdivieso, el director ejecutivo de Criteria. ¿Cómo está usted? Perdón que lo saluda el primero, Camilo. No, corresponde. Sí. Bien, gracias, muy bien. Gracias por Muchas la invitación. gracias. Aquí intentando no reemplazar, sino que aportar algo de lo que podría aportar Gonzalo. Pero es la idea, es la idea. Camilo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, tenemos para la pauta hoy día, obviamente, que hablar de lo que pasó en Estados Unidos y proyectar lo que va a pasar en Estados Unidos, no solo respecto a la elección allá, sino también algunas notas y lecciones que se pueden sacar around the world, digamos, ¿verdad? Producto del desempeño político de estas últimas elecciones. También vamos a hablar de la moneda, de evaluación. Salió la última encuesta Criterio hoy día y eso fue pura casualidad, porque Cristian nos contó justo después de que hablamos con él que salía la encuesta Criteria, los movimientos, los no cambios de gabinete finalmente, pero tenemos que partir por el caso Hermosilla, después de que 5:45 de la tarde aproximadamente, Juan Pablo Hermosilla, el abogado defensor de Luis Hermosilla, hoy día cumpliendo prisión preventiva por el caso Audio, entregar una lista sin especificar irregularidades, más bien señalando que podía haber o no haber, pero le dejó a los periodistas la pega de ir a golpearle la puerta a cada una de las personas que aparecen en esa lista, una lista que está acotada a jueces y a fiscales con nombre y apellido, jueces y fiscales con nombre y apellido, para que los periodistas le vayan a preguntar a ellos, bueno, ¿qué habló usted en el chat con Luis Hermosilla? Y si en 2 semanas más no tienen respuesta, bueno, pueden venir a preguntarme, entonces ahí yo veo si les puedo mostrar o no les puedo mostrar qué es lo que hay en las conversaciones. A mí, francamente, me cuesta entender a qué está jugando Juan Pablo Hermosilla. Lo único que me quedó claro, no sé si a ti, Camilo, que lo escuchaste entero, a ti, Cristian, que está siguiendo también el caso, es que va por el fiscal nacional Ángel Valencia. Aparte de eso, no saqué mucho más el limpio hoy día. Entre otros, sí. Entre otros. A ver, yo creo que hay varias formas de entrarle al tema y podríamos elegir en un ramillete. O sea, una es, y lo hemos conversado otras veces, la conciencia comunicacional del abogado Juan Pablo Hermosilla. Su carne de estatua, por así decirlo, ¿ya? Y como él se ha puesto como personaje de esta trama y cómo ha manejado eso comunicacionalmente, eso es como una arista. Pero este es un caso que es judicial y por lo tanto, más allá de las aristas mediáticas, yo creo que uno tiene que tratar de buscarle una cierta racionalidad procesal. Y creo que lo que está haciendo Juan Pablo Hermosilla tiene un sentido. Yo le veo un sentido, una cierta orientación, porque lo que él está haciendo hoy día es, por así decirlo, tirar una carnada, ¿ya? Dice, mira, aquí hay un montón de personas que llamaron a Luis por las mismas razones por las cuales él está siendo cuestionado en un conjunto muy pequeño de conversaciones, ¿ya? No, supuestamente, no por las mismas. Eventualmente por las mismas, pero en principio no. Existe el mismo patrón de conversación, porque de hecho las eligió porque habían solicitudes que tenían que ver con causas y con solicitudes de nombramiento. Y respecto a los jueces, eso respecto a los jueces. Respecto a los fiscales puede ser simplemente una coordinación por un trámite pedida por alguna de las partes y puede no tener nada de irregular. Exactamente. Entonces creo que lo primero que él está haciendo, y eso lo ha dicho declaradamente, es ampliar el abanico. Es decir, aquí no hay un caso que sea solo de 4 o 5 personas, no es solo de un sector político, aquí hay una forma de conversación que está extendida, ¿cierto? Y que abarca un abanico amplio. Eso es lo primero que está haciendo, diversificando, por así decirlo, los flancos. Pero te insisto, yo creo que la lógica procesal de esto hay que buscarla en las primeras declaraciones de tal vez las pocas cosas que ha dicho el abogado Juan Pablo Hermosilla que tienen alguna racionalidad jurídica en todo esto. Lo primero que él dijo en este caso es: tenemos que distinguir entre decir que se comete un delito y cometerlo. Esa es la primera distinción que él hizo. Y esa no está pensada en las cautelares, esa está pensada en el juicio oral. De hecho, las cautelares lo tienen preso. Y los estándares probatorios para las medidas cautelares son mucho más laxos, son mucho más bajos. Eso es lo primero que dijo. Y lo segundo es, aquí hay una práctica que a mí no me gusta, ahí está la conciencia de él como personaje, dice, yo soy un hombre de izquierda, a mí esto no me gusta, ¿cierto?
pero es extendida, que es lo que él denominó el lobby jurídico. Es decir, que detrás de un móvil jurídico había un tratamiento que involucraba redes de reciprocidad, redes de conocimiento, redes de contacto, en las que se suponían los pesos específicos de cada uno para pedir que hicieran X o Y. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que él está haciendo es dejando una serie de migas de pan en esta tesis, para que luego el único que pueda hilar toda esa historia sea el propio Luis Hermosilla. Es decir, él tiene que decir por qué lo buscaban cada una de estas personas. Y voy un paso más allá, y esto yo creo que tiene que ver un poco con la imagen de sí mismo que tiene el abogado Luis Hermosilla en este caso. Y es que esto lo muestra no como la persona que aparece en el audio, que es una persona descomedida, que habla de forma soez, que dice que va a cometer delitos de toda índole, sino como la figura que teníamos antes de él, como un núcleo central de redes de poder. Lo vuelve a situar ahí. Y creo yo que esta historia está poniendo una serie, como te digo, de migas de pan para que finalmente lo que se construya y lo que tengan que explicar todos es por qué le pedían a Luis Hermosilla que los ayudara en nombramientos, que promoviera X, Y o Z. Ya, está bien, Cristian. No sé si compartes o no, pero está haciendo un juego que obviamente buscará, me imagino yo, beneficiar a su hermano. A esta altura, más de alguien puede decirse quién está defendiendo a Luis Hermosilla, digamos, porque con esta disparada para todos lados no queda claro si realmente está defendiendo a su hermano o no. Pero bueno, al margen de eso, mostrar una lista y emplazar a los que hablaron a explicarlo y hacer que la prensa sea la que vaya a hacer la cacería de brujas finalmente, es una cuestión bien perversa. O sea, realmente bien perversa cuando lo que tú quieres eventualmente es apuntar a una o a dos figuras en particular de esa lista. Porque la pregunta que todos se hacen hoy día es qué chanchullo raro tenían las 19, ¿cuántas son? 19, 29 personas de la lista con Luis Hermosilla. Entonces, instalas un manto de dudas súper generalizado, debilitas al Ministerio Público, metió hasta el fiscal Armendáriz en el baile. A mí no me va a convencer de que no hay un chat con José Morales. Imposible que no haya un chat con José Morales, cuando José Morales era el candidato de Luis Hermosilla a ser fiscal nacional. Entonces, esta cuestión ya genera muchas dudas y despierta demasiada suspicacia y va a generar sin duda alguna una especie de cacería de brujas que va a ser tremendamente perversa. Que puede ser parte del objetivo, ¿no, Cristian? Sí. A ver, a mí lo que más me impacta es el nivel de perversión asociado a la exposición y la puesta en escena que hace Juan Pablo Hermosilla. Me parece que la dinámica que ha hablado es una dinámica, amenazadora, donde pone a toda la gente en cuestión por salvar su propia posición. Y eso me parece que es inaceptable desde cualquier punto de vista. Uno puede entender su objetivo procesal, pero enlodar a un grupo de personas, enlodar a todo el sistema judicial, enlodar a todos los jueces, a los persecutores, porque él quiere salvar su propio pellejo, me parece absurdo. Y además, ese enlodamiento lo que hace, creo yo, es distraer la causa central. Si lo que está haciendo, corríjanme ustedes, pero entiendo que Luis Hermosilla está siendo juzgado, ¿verdad?, por cohecho, por lavado de activo, por factura falsa, o sea, es harto más que intercambiar chat o conversaciones con distintos jueces de la Corte Suprema o quienes aspiraban a la Corte Suprema. Entonces, me llamó la atención. Lo que está haciendo su hermano no hay ningún atenuante a su problema judicial. Exactamente, digamos. De hecho, uno se pregunta la cantidad de chats, que ustedes creo que son no sé cuántas miles de páginas de chat, en cuánto tiempo le consume o les consume a ellos estudiar todos esos chats versus cuánto tiempo que tienen que dedicar a entender cómo sortear por eso yo te bromeo, como bromeo un amigo abogado que me dice, ¿quién defiende al hermano? Mientras se entretiene buscando chat, ¿quién defiende al hermano? Claro, por eso que es llamativo. Ahora, siempre ha tenido un instinto, una pulsión mediática y ha querido mediatizar los casos. Pero en este caso, yo me imagino, yo no escuché todo el audio, pero yo me imagino que por lo que ustedes están contando, no contó nada relevante, sino que tiró nombres, salpicó nombres, ensució personas, y yo también me imagino que los medios de comunicación se van a empezar a aburrir con este tema. O sea, hasta dónde finalmente tiene moviendo o bailando o moviendo en círculo a todos los periodistas y ahora les dice, ustedes tienen que ir a hacer la pega. Yo creo que es complejo porque se enfrentó con el Poder Judicial, ahora se está enfrentando con la prensa
y no sé de dónde está logrando construir cohesión en torno al caso, pese a lo que dice Camilo, porque hasta aquí, por lo menos a mí no me queda la sensación de que vuelve Luis Hermosilla a ser el gran articulador de una relación, ¿verdad?, entre los distintos poderes del Estado, el generador de las dinámicas de encuentro y de posibles no sé, acuerdos para conseguir cierta cosa. Lo que parece, sí, hasta ahora, es un personaje que tenía muchos contactos con todo el mundo, que usaba su influencia para su propio beneficio y para su propio poder, pero aquí no se escucha nada respecto de factor, de lavado de activos, de cohecho, de malversación de fondos y de factura falsa. Si eso es lo que está involucrado. Otra cosa es que, como dice Camilo, él haya dicho que lo iba a hacer y que no lo haya hecho, pero eso es lo que nos ha aprobado hasta ahora. Entonces, claro, a todo el mundo, y ahora se tira con todo contra el fiscal Valencia, porque lo que quiere es sacarlo del caso a él y a la fiscal Parra. O sea, todo lo que hizo es por Valencia y por la fiscal Parra, que los quiere sacar del caso para tener, no sé, a lo mejor fiscales más cercanos a sus intereses o buscar un juicio breve, no sé. Ahí ya me pierdo porque yo en esto soy psicólogo totalmente. Claro, porque una de las cosas concretas, de las pocas cosas concretas que dijo en esta conferencia que dio hoy día en la tarde, fue preguntarse por qué el fiscal nacional no se ha inhabilitado. Y lo mismo con la fiscal Parra, ¿verdad? ¿Por qué el fiscal no se ha inhabilitado? Y entró en detalle respecto de Valencia. Recordó que había sido socio de Juan Domingo Acosta, el mismo estudio que defendió a Piñera en su momento, y que él en todo momento se debió haber inhabilitado por el contacto y el conocimiento que tenía con Andrés Chadwick y con el propio Luis Hermosilla, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo, obviamente, es ese. La pregunta es si va a conseguir algo más con Valencia. No sabemos si lo va a conseguir, pero yo creo, te insisto, yo creo que el objetivo, a ver, la primera queja de esa defensa fue que, a diferencia de lo que sucedió en el juicio de formalización, que lo hemos discutido, donde lo que se exhibieron fueron pruebas que acompañaban los cargos, luego hubo una filtración indiscriminada de chat que tenían este otro cariz. Entonces yo creo que la parte en la que él está empatando la cancha tiene que ver con esta segunda dimensión. Sí. ¿Ya? Entonces si esta cuestión es parte de la construcción de personajes que ustedes van a hacer, miren, yo les voy a ampliar un poquitito el foco. Esa es un poquitito la amenaza y eso es un poco lo que está cumpliendo. Claro, pero una cosa, Camilo, perdona, es ¿sí? Ampliar el foco y otro es intentar, una cosa es ampliarlo y otra es cambiar el foco. Hay un foco distinto que puede ser una querella por el concepto técnico por las filtraciones, que tiene todo sentido y que uno no podría estar más de acuerdo con que es injusto que se empiece a filtrar información que se supone que es reservada. Pero ese es otro tema, es otra lista distinta, y lo que creo que más que ampliar el foco quiere cambiar el foco. No, yo estoy de acuerdo y creo que de hecho esto es estrictamente de tu ámbito profesional, Cristian. Creo que el perfil del personaje es lo que uno tiene que preguntarse para ver dónde está la intencionalidad. Y lo que dice la Connie, dice, y va por Valencia, y va por Valencia, y va por Valencia, ojo, que Valencia es la primera pieza que establece un quiebre entre las versiones de Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Aquí hay una parte que nosotros no tenemos reconstruida, ¿cierto? Porque además no existen en teoría los chats entre ellos, ¿ya? Todo lo que signifique tráfico de influencias o mucho de lo que signifique tráfico de influencias, nombramientos y otros, requiere de un actor político. Y ese actor político preferente, lo que uno supone, es que en la vida de Luis Hermosilla es su socio, ¿cierto? Andrés Chadwick, que es el que tiene los cargos formales dentro de las estructuras de poder de partidos políticos y luego de gobierno. Entonces me parece que no es azaroso que la persona que esté aquí hoy día apuntada sea el fiscal nacional, porque efectivamente no va a tener un beneficio procesal por el hecho de que el fiscal se inhabilite. Aquí la pregunta que está instalando es, a ver, señores, ¿por qué toda esta gente venía hacia mí? ¿Por qué el fiscal Valencia tenía interés en informar y coordinarse con cuestiones que tenían que ver con la defensa de Sebastián Piñera? Bueno, aquí hay un tercero excluido en esta ecuación. Y tengo la impresión de que lo que quiere Luis Hermosilla es que le hagan esa pregunta. Y por alguna razón él se siente distanciado, marginado o incluso traicionado por su ex socio. Y lo va a traer para acá. Yo ahí es donde veo el potencial cáustico de esto. Exacto. Y por lo mismo, no es lo mismo, la distinción es ampliar el foco, que es lo que está buscando él, de manera de que este problema sea un problema
que no es tan micro como que se quiere poner y no está acotado Luis Hermosilla, sino que es un problema muy grande. Es una red. Y por lo tanto es una red y al punto que si no nos ponemos de acuerdo en llegar a una solución conjunta, nos vamos a morir todos. Ese es como un poquitito el punto que está buscando. Y eso es ampliar el foco. Pero otra cosa es que yo creo que lo que estamos entendiendo hasta ahora es que más que ampliar el foco, lo que está haciendo es cambiar el foco. Y eso es otro tema. Y eso es otro tema. Yo creo que no podemos confundir las dos cosas, porque si nosotros nos quedamos en que está ampliando el foco, bueno, nos salimos de factor, nos salimos de la Contraloría, nos salimos de impuestos internos, nos salimos de la factura falsa, nos salimos de los hermanos Jalaf, nos salimos de todo, ¿te fijas? Porque entramos entonces en una dinámica donde el problema es tanto más grande que lo que hacía Luis Hermosilla es una cosa chiquitita al lado de la mafia general en la que estamos todos. Y como grandes acuerdos de los grandes mafiosos, es cuando estamos todos en una misma posición de poder, listos para irnos por el despeñadero, mejor negociemos. Too big to fail, ¿ah? Demasiado grande para caer porque arrastro demasiado. Eso por una parte. Y por otra, y esto tiene mucho que ver con opinión pública también, Cristian, ¿hasta dónde tú contribuyes a generar ese efecto tan perverso que está súper instalado hoy día? Y es que, ¿sabes qué más? Son todos iguales, son todos corruptos, esta cuestión está podrida entera. Claro. Y estamos muy dañados por esa sensación. Esa es probablemente la sensación que más va a quedar. Sí, y Cristian lo sabe de sobra, digamos. Por eso se lo planteo Cristian, estamos súper dañados por eso, o sea, tus mismas encuestas han ido recogiendo esta cuestión y vamos horadando y ahora nos vamos a echar de vuelta, nos acabamos de echar, de destituir, de echar en el lenguaje súper cotidiano a dos jueces de la Corte Suprema, por distintas razones, pero le acabamos de pegar un mordisco de esa envergadura a la Corte Suprema y ahora vamos a hacer tambalear el Ministerio Público. Si es por las razones correctas está perfecto, pero cuando tú instalas este manto y arrastras y metes y envuelves en este manto de duda y de corruptela a todo el mundo, generas un daño que solo termina de socavar esa sensación de la gente. Claro. Y hasta agrégale a propósito del personaje, esta pulsión mediática también tiene una raíz muy política, Juan Pablo Hermosilla, y esa raíz política lo lleva, ¿verdad?, a entender que si estamos todos metidos en el problema somos todos iguales, y por lo tanto el problema no es mío, sino que es de todos, que es la clásica que pasa en el mundo político. A tu corrupción le pongo la corrupción y dos más, y así nos vamos empatando, y finalmente no se distinguen quiénes son los responsables de una y otra cosa, son todos. Claro. Ahora, Manuel Monsalve debe estar feliz. Por lo menos un rato, un par de días con esto el show se va a desviar para otro lado, ¿no? Así como alguna vez estuvo feliz Hermosilla cuando Monsalve está arriba de la pelota. Claro, esto va y viene, ¿eh? Esto va y viene, claro. Y el gobierno también respira de alguna manera. Ahora, Juan Pablo Hermosilla dice que va a revisar los chats de sus hermanos con autoridades políticas. O sea, también manda el mensaje de prepárense porque yo anticipé que está enfocado en fiscales y en jueces. Los periodistas están salvados, y lo reiteró hoy día en la conferencia de prensa, porque consideró finalmente, después de analizar la situación, que las conversaciones con periodistas a través de chat podían considerarse todas off the record y resguardadas, por lo tanto, por el secreto profesional, pero la pensó, y lo que se va a venir después es con las autoridades políticas, o sea, de vuelta la amenaza instalada para quien haya tenido algún intercambio. Y generando una suerte de complicidad con los periodistas para que los periodistas le hagan la pega. Exactamente. Eso es lo que consigue. Entonces pone a todo el sistema a bailar en torno a él y a nosotros a conversar respecto a este tema y pactó, no sé qué, se acabó. No es tema. El audio de 45 minutos donde amenazaba que iba a cometer todos los delitos, ya parece que no es el tema en cuestión. Pero bueno, en fin, yo me imagino que el camino es llegar a un nivel de fango donde estamos todos metidos, que todos tengamos que negociar algo, en vez de si yo iba a tener 10 años o 15 años, a lo mejor mi negociación es que quede con 3, entonces cualquier cosa. Porque hasta ahora no hemos visto ninguna defensa coherente ni verosímil respecto de los hechos que se le imputan. No. Ninguna. No. Efectivamente no. Y a propósito del caso Monsalve, y me los voy a pasar para allá un segundo porque aparece, nos mencionaba el fiscal Armendari, o sea, el fiscal Armendari va a tener que distraer la atención ahora para explicar en algún minuto, con esa cara que lo caracteriza, adusto, con esa cara adusta, claro, con el rostro adusto que lo caracteriza, qué tipo de conversaciones fue las que tuvo y eventualmente distraerse de lo que está haciendo cuando todo el país está esperando que formalice de una vez por todas a Manuel Monsalve y la situación de Manuel Monsalve salga de alguna manera de la moneda y pase a tribunales, que es donde todos quisiéramos verla. No sé si todos, pero sí, bueno, donde tal vez debiera estar. Hartos. Sí.
completamente. No, yo en esto veo bueno, estamos aquí todos de acuerdo. Es una manipulación del contexto, eso es. Es la manipulación del contexto. Creo que en todo caso está emparejando la cancha pensando no solamente en el contexto, sino que también en el juicio oral. Y después me cobra la palabra. Creo que estos hilos que ahora parecen inconexos en algún minuto, ¿cierto?, van a tender a construir un caso respecto de que si es que el uso de influencias o de poder que él hacía para llevar adelante sus casos, porque acuérdate, Juan Pablo definió esto como lobby jurídico, ¿cierto? Si eso es un delito, entonces están todos metidos. Y si no es un delito, entonces va a haber que tipificarlo, pero no pueden condenar, o no puede ser ¿cierto?, la prueba de que aquí habían cuestiones que eran extrajurídicas contenidas en todas estas conversaciones, ahí en la segunda parte de la prueba, que él puede haber dicho que iba a hacer algo, pero tienen que probar ahora materialmente que lo hizo. Así que solo para cerrar ese punto. ¿Mm? Ya, solo para cerrarlo y pasar un segundito al caso Monsalve, más que a los detalles, porque ya hemos hablado harto de eso y yo creo que la gente ya está esperando que pase otra cosa ahora, que esta cuestión de un par de pasitos para adelante, hagámonos cargo del impacto de la moneda y un poquitito a partir de la encuesta Criteria, Cristian, con una caída bien significativa en la evaluación del gobierno que había venido ahí manteniéndose en un puntito para arriba, un puntito para abajo, dos a lo más, ¿verdad? Pero con un núcleo duro de aprobación y de desaprobación también. Pero ahora se pega una subida en la desaprobación y una bajada en la aprobación de 7 puntos y eso es bastante. Sí, es muy significativo. Sí. Atribuible al caso Monsalve eminentemente, es obvio. Claro, y sobre todo al manejo que hubo respecto al caso Monsalve. Por supuesto. Una cosa del caso y otra cosa en lo referido al manejo y a la moneda, digamos. Claro. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que el presidente tiene una base de apoyo súper duro, y de repente se le suban algunos como incautos o algunos que no tienen tanta identificación política, pero que valoran lo que hace el presidente, y de repente cuando vienen estos casos se le bajan. Pero lo grueso, su masa dura sigue siendo súper fuerte en el presidente Boric, y eso es muy llamativo, y yo a esta altura creo que más bien es una forma de gobernar que tiene el presidente basada en sostener su base de apoyo. Y eso viene ya hace un muy buen rato. Entonces, claro, viene el caso Monsalve, baja tantos puntos, lo critican, lo castigan, sacrifica al perro Matapaco, lo castigan, pero después se recupera de alguna manera, porque hay una base dura que no le va a cambiar el presidente. Yo creo que y es una forma de gobernar que es cuidar la base electoral, y cuando uno mira los atributos del presidente en general, desde que partió gobernando hasta ahora, lo que ve es que cada vez son más fuertes en su base electoral y más débiles en el resto de la sociedad. Entonces, es decir, si el presidente hacía bien la pega antes, el promedio para el 40% de la gente, hoy día para la gente de izquierda, el 60% de la gente de izquierda dice que hace bien la pega, pero para el resto, pésimo, está en un 15%. Entonces creo que esto no tiene una implicancia de mediano o largo plazo e influye e incide en por qué el presidente no hace un cambio de gabinete. Porque si lo pensamos de la siguiente manera, si el presidente hubiera hecho el cambio de gabinete, primero, tengamos presente que a propósito que Hermosilla también tiene amenazado el poder político, entonces si cambiaba el gabinete, el presidente no sabía a lo mejor qué cosa se iba a destapar de la caja de Pandora, entonces tampoco te puedes mover mucho. Pero además, cambiar el gabinete era sacrificar a su mejor ministra, de alguna manera era sacrificar eventualmente a la ministra de la Mujer, que es una de sus asesoras más cercanas, y por lo tanto era darle una caluga a la derecha, más que la capacidad efectivamente de salir de la crisis en la que está y de retomar la agenda. Entonces, darle una caluga a la derecha capaz que hubiera terminado afectando aún más su base electoral, porque es transar, es entregar, no teniendo además probablemente la capacidad del presidente de recuperar la agenda, porque está convencido de que el ambiente polarizador hace que las cosas sean muy complejas, y no nos olvidemos que en algún minuto, cuando sacó Giorgio Jackson, porque se suponía que todo iba a pasar, finalmente no pasó nada. Entonces, finalmente a Jackson lo saca probablemente porque habían algunas otras implicancias complejas. Pero a Toás no creo que la vaya a sacrificar tan fácilmente, porque el costo podría ser incluso mayor que el beneficio eventual. Y eso tiene que ver con la lógica de gobernar fundamentalmente pensando en su base electoral, más que en tratar de salir de ese empantanamiento, porque él, yo creo, y ya cree que no va a salir nunca de ese empantanamiento y no va a llegar nunca al 50% ni al 40% de todos. Claro, yo complementaría eso con el hecho de que nosotros esperábamos para estas 2 semanas de que
la demanda de cambio no fuese solamente desde la derecha, sino que se hubiese mantenido desde el propio oficialismo. Y esto cambió dramáticamente, no con el caso Monsalve, tal vez con el hecho de que no le pegue lo suficientemente duro. O sea, lo que dice Cristian, aquí hay varios que están esperando a ver si es que este es un daño permanente o un daño coyuntural. Y lo dicen así porque han visto, como bien relata Cristian, que hay vaivenes que la coyuntura mueve, sobre todo en las encuestas que están muy influidas por lo que se llama el top of mind, ¿cierto? Por la agenda de la semana, por la agenda de la quincena, y por su naturaleza. Más la encuesta está midiendo cuestiones que están muy fuertes en la opinión pública. Y por lo tanto es sensible a eso, ¿ya? Y ahí hay una cierta expectativa de que esto o genere una debacle permanente y sostenida o un rebote. Si produce un rebote, entonces fue, como tantos otros episodios, una raya en el agua respecto de la base de apoyo. Ahora, ¿qué pasa con ese 30%? Y yo creo que ese 30% es lo que explica lo otro. Dado que el presidente tiene esa base de apoyo y no sabemos si es que la va a perder, y los números están mostrando que parece que no se le está dañando demasiado, pero noticia en desarrollo. Y los partidos estaban esperando una debacle electoral con perdedores y ganadores súper nítidos, tampoco se produjo. Había expectativas de que de esta elección además podían surgir liderazgos que se quedaran instalados en el oficialismo para hacer las cartas de reemplazo. Eso tampoco ocurrió. Y por lo tanto lo que sucede hoy día es que este señor que administra tan bien su 30% es lo más grande y sólido que tiene el oficialismo. Y por lo tanto la demanda del propio oficialismo por pasarle la cuenta se diluye. Claro. Se diluye en el conjunto y además se diluye por razones bien específicas en cada uno de los partidos. O sea, al PC le fue pésimo. Si el PC hoy día siguiera pidiendo cambio de gabinete, tendría que medirse por cómo le fue la elección y tendría menos ministros de los que tenía. Y ojo, que ahora además tiene uno más. Ganó uno, en la pasada. Ganó uno en la pasada cuando se cambió a Cordero, entonces hoy día está... No, calladito o sea, mejor. Que antes estaba sobre representado, hoy día está supra sobre representado. Por lo tanto, mejor, como dicen en el campo, no apuremos ganado flaco. Claro. ¿Ah? Entonces, el PC está en la tesis de no apuremos ganado flaco. ¿Para qué te digo el PPD? El PPD que le fue pésimo y que su mejor ministra, ¿cierto?, es la ministra del Interior. Hoy día patalea porque le sacaron un subsecretario, digamos, aunque está, porque es parte del ABC del fútbol, de la técnica Murci Rojas, de acusar la falta, ¿cierto?, que lo hagan, pero ahí está. Y probablemente el PS tenía algún grado de expectativa, ¿cierto?, de que en esta pasada podía ganar un poquitito, ¿cierto?, pero no ha llegado esa sangre al río. Entonces, insisto, no habiendo una figura de reemplazo, lo que sigue administrando muy bien el presidente y el gobierno en ese sentido es la frágil unidad de una coalición que está unida no porque se amen, se quieran y tengan un proyecto común, sino porque afuera hace mucho frío y no podemos salir al patio, ¿cierto?, cuando está tan hostil, de a uno. Hay que salir en patota. Y eso es lo que están mostrando. Y de hecho se presentaron a esta elección a la municipal en patota y lograron contener lo que esperaban que iba a ser una debacle mucho más arrolladora. Entonces, ese factor creo yo que está marcando mucho el hecho de que no haya hecho el cambio de gabinete. Además de los que, se suma a los que decía Cristian. Se suma a aquellos que tienen que ver con la propia base, con el cálculo de que si podía ser uno mejor o peor. No, hoy día además desactivó un foco de conflicto que es el foco interno. Y ahí vamos a ver qué pasa con la oposición. Propongo ir cortito a una pausa que dura 3 minutos y a la vuelta retomar esto y meterle un poquitito más de otros datos que trae la encuesta Criteria que están bien interesantes y hablar obviamente también de Estados Unidos. ¿Les parece? Impecable. Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita. Breve pausa y ya volvemos. Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software integral de recursos humanos que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas de gestión de personas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Mingo presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas pichangas que se han jugado en la nueva cancha del Parque Oasis de Calama. Ya, ¿quién va a dar arquero? Ayer le tocó al Pablo, así que va y Pipe. Pero yo soy re malo. Tranqui, dale nomás. Yo me pongo la 10 por el equipo. Buena, pues Alexi. ¿Cachen quién llegó? Perdón por la demora. Pero si vivía al lado. Bueno, cosas del pichichi nomás. Ya. La cancha en la que Felipe y su equipo juegan también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos, con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:33. Estamos de vuelta con Monos en Infinita por la 100.1. Seguimos haciendo los monos en Infinita. Hoy día tenemos mono invitado, don Cristian Valdivieso. Te doy de vuelta la palabra a propósito de lo que decía Camilo, esta idea de que finalmente el oficialismo no tiene a nadie más grande en términos de respaldo que el presidente Boric. Tú tenías una reflexión que hacer a partir de eso. Sí, bueno, o sea, todo esto yo creo que ha convergido en que el presidente decía no cambiar el gabinete, porque lo que puede ganar no es mucho y lo que puede perder es harto, más en un contexto electoral y donde además el resultado electoral tampoco les dio, pasaron dos cosas con el resultado electoral, que son una virtud, pero también una potencial amenaza grande. Dos cosas. Uno, que no hubo ninguna coalición que se impusiera respecto a la otra. O sea, si el Frente Amplio y el Partido Comunista habían sido quienes habían ganado en general las otras elecciones, ahora el socialismo democrático no le fue bien en general, pero se equipararon bastante las fuerzas. Por lo tanto, el presidente no tiene claridad, no tuvo claridad respecto de cuál es la fuerza que podía conducir el último tiempo de su gobierno. Entonces, se ve obligado a mantener este equilibrio nuevamente, porque no tiene ningún argumento para desequilibrarlo. Y al no desequilibrar, tú te cuesta empujar en una dirección principal porque vas promediando las direcciones, ¿eh? Porque tienes que ir un día para acá, un día un poquito para allá, entregándole a todos un poquitito. Y al mismo tiempo, la ministra Toá quedó más debilitada y por lo tanto, aun cuando tenía mucho poder, quedó debilitada y eso hace que se neteen más las fuerzas internas. Y el segundo problema con que quedó el oficialismo es algo de lo que hablamos, que ninguna figura, digamos, rutilante, con proyección, quedó instalada después de la elección municipal y de alcalde. El que quedó instaladísimo es Tomás Bodanovich, pero dijo que no, que cerró la puerta ya con varias llaves, al punto que ya es ridículo ir a intentar abrírsela una vez más, porque solo se va a terminar desacreditando. La presidenta Bachelet empieza a bajar en las encuestas porque ya decidió no estar, y la ministra Toá claramente quedó con una ala un poquitito doblada, por decirlo de alguna manera. Entonces, no hay nadie más grande que el presidente Boric hoy día, y al mismo tiempo el gobierno y toda la izquierda es juzgada por lo que haga o no haga el presidente Boric. Y esa es una paradoja tremenda,
porque de alguna manera lo devuelve a una lógica hiperpresidencial e hipercentrada en el presidente, Claro. Pero sin buenos equipos, y aunque fueran buenos equipos, sin capacidad de que esos equipos luzcan o se luzcan, porque finalmente todo depende de la definición final, el comentario último, la conferencia de prensa de 50 minutos o de 55 minutos que haga el presidente hoy, la llegada en bicicleta, o sea, su impulso y su, El asado. el asado, su impulso y su suerte, una suerte de narcisismo egocéntrico, donde su persona es muy relevante, más de lo que yo creo él cree, hace que no puedan emerger ni que se vea lo que otros actores hacen. Es decir, dicho de otra manera, esa conferencia de prensa o cualquier chascarro, la bicicleta, pasan a ser más importante que todo lo que objetivamente se haya podido avanzar en seguridad. ¿Vive alguna paradoja? Pero defiende su barra, perdona, pero defiende su barra, entonces hay paradoja. Sí, claro. ¿Y queda alguna paradoja instalada en el caso de la oposición o no? Después del resultado electoral, la oposición nivela bastante más la cancha. La base de comparación que tenía era muy mala, pero obtiene algunos éxitos y eso la robustece un poquitito, pensando fundamentalmente en la carrera presidencial. Evelyn Matei sigue liderando con fuerza, y si uno hace la suma de los porcentajes de tu misma encuesta, Cristian, y si agarramos otra nos va a dar más o menos lo mismo. Los candidatos instalados hoy día pensando en la presidencial en la encuesta suman más del 40% entre ellos en el caso de la derecha, y en el caso del oficialismo suman ¿qué? 14 Bachelet, 1, 15, 20, 23 versus 41, creo que es una cosa así. Es una diferencia muy brutal, que no se condice ni siquiera con el porcentaje del presidente, digamos. Sí. Y esa es la tremenda amenaza que yo decía que tiene el oficialismo hoy día, por dos cosas. Porque si tú no tienes un candidato presidencial fuerte, las listas parlamentarias se asustan, y al mismo tiempo es muy difícil que converjan en una lista unitaria, porque tienen a alguien sobre el cual se van a apoyar o a un árbol que les va a dar sombra. Y además, si tú no tienes un candidato presidencial fuerte hoy día, tienes el riesgo de que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta, lo que sería impensado y es poco probable. Pero así todo, con el presidente que tiene un 30%, si tú sacas hoy día a Bachelet, yo dificulto que rápidamente alguien pueda hacerse del segundo lugar pensando en pasar una segunda vuelta hoy día. Y eso es un problema grande y gordo, porque asusta, y como dice Camilo, juntitos estamos más abrigados, aunque nos agarremos a combo, pero afuera se empieza a ver cada vez más frío, y eso no genera cohesión, más bien genera dispersión. Y ese es el último factor que quiero agregar al posible cambio de gabinete. No hay elenco tampoco. No, pues no hay elenco. Realistamente, elenco que esté disponible a hacer mejor la pega de lo que están haciendo hoy día, y al mismo tiempo a ver algún fruto de ese esfuerzo, porque probablemente irá a quedar bajo la sombra de lo que haga el presidente. Ahora, hay un dicho que versa, se lo asignan a Perón, de que en política la única verdad es la realidad. Y por lo tanto, hay que asumir que esto es una realidad dada, es decir, del ciclo largo de desajuste que tenemos en la política, ¿cierto? Esta elección vino a hacer lo que tú dijiste, Connie, vino a poner un cierto equilibrio en un sistema que venía jugando al péndulo hace mucho rato. O sea, tuvimos elecciones escoradísimas hacia la izquierda, elecciones escoradísimas hacia la derecha, y nos veníamos así. Y hoy día no solamente se produce una cierta equiparidad, sino que además se produce una equiparidad, y esto es súper importante apuntarlo, un poco latero, pero tiene sentido, una equiparidad en el nuevo clivaje, no el antiguo clivaje. Es decir, es el clivaje del apruebo y el rechazo. Aquí hay dos bloques que tienden a consolidar por así decirlo, un nuevo binominalismo. Entonces hoy día tenemos dos mitades, que uno la puede dividir en 4 cuartos, pero no tenemos 3 tercios. Y eso es súper importante apuntarlo, porque también organiza, y eso antes que nosotros creíamos estaba constreñido solamente al sistema binominal, hoy día se está dando a pesar de que la regla electoral aconseja lo contrario. ¿Ah? Entonces es muy importante ver eso, y en esa lógica de dos mitades, la derecha tuvo una elección que arbitró bastante las fuerzas, mientras que la centroizquierda no. Y esa es la asimetría que hoy día tú tienes. Es decir, hoy día Evelyn Matei está más fuerte respecto a su coalición, hay menos asonadas. Hace 2 semanas estábamos hablando de Frey, de Marcela Cubillos, de todo un conjunto de operaciones para dar por muerta a la Evelyn Matei desde su propio sector. Y hoy día eso tiende a
estabilizarse un poquitito. Caso aparte el de la UDI, que ojo que le fue pésimo y que todo lo que es republicano es lo que era la UDI, por lo tanto tenemos otro dato. Es decir, hay un partido al cual se le abrió un forado y se fue completo hacia allá. Entonces, hoy día, por así decirlo, la derecha tiene, o la centro derecha, o la derecha, lo que sea. Pero tampoco tuviste una definición hegemónica ahí dentro de la derecha, que era la que buscaba el ellos estaban republicano. hasta antes de esto en una lógica de competencia. Y en la lógica de competencia, la elección les acaba de pegar encima y les dice, miren señores, ustedes, la única forma en que son fuertes es que se midan todos juntos. Lo que alguna vez salió a decir el expresidente Piñera y que salieron a pegarle todos con un fierro, ¿cierto? Desde amarillo hasta republicano. Eso es el 50%. Y ahora tienen que ver si es que son capaces de armar una estrategia conjunta para convertir eso en una fortaleza o no. Ese es el problema de la derecha. Mientras que en el caso de la izquierda, el problema es otro. Es que ellos tomaron una decisión unitaria, contuvieron la debacle con eso, pero no tienen un liderazgo nítido que arbitre esto. Entonces, aquí va mi concepto de que la única verdad es la realidad, es que dado que el presidente es el único que puede hacerlo, va a tener que hacerlo. Es decir, él va a tener que arbitrar la forma en la que su coalición va a competir. No, ya no fue la elección. Él va a tener que hacer un conjunto de operaciones políticas, va a tener que intervenir en su coalición como líder de la coalición, no sabemos si lo va a poder hacer, para decidir cómo van a competir, porque tampoco vamos a pensar, dado que en esta lógica de dos mitades, incluso Pancho Rego pasó a segunda vuelta, ¿cierto? Quedando súper nivelado con Claudio Rego cuando las encuestas no decían que iba a pasar eso. Cuando haya un candidato de toda la centroizquierda, si es que hay uno de toda la centroderecha, no va a tener un 13%, va a tener un piso que debe ser el de Boric el mínimo, pero va a andar por ahí por el 40%. Ahora, no hay nadie que lo pueda hacer hoy día si no es el presidente. Sí, yo pongo un matiz en eso, Camilo. A ver, lo primero yo diría que más que bandearnos hacia la derecha o hacia la izquierda, nos bandeamos hacia quien representó o expresó mejor la rabia que la gente tenía en un determinado momento. En un minuto la rabia fue y le dio espacio a la lista del pueblo, porque la rabia contra los políticos, y en otro minuto fue la rabia contra el apruebo y se bandeó hacia los que más representaron una crítica y se fueron a la República. Entonces, yo creo que es un bandeo más bien de una sociedad enojada. En contra. En contra, exactamente. Que ahora las cosas vuelven, no sé si una suerte de normalidad, pero a una suerte de mayor centramiento, o donde no hay una rabia específica y un objeto que me permita descargar esa rabia tan claramente. Ya, ahí tengo un primer matiz, porque eso nos podría hacer ilusionarnos con esta nueva normalidad de que pasó la rabia y que estamos inmunes a que nos venga el populismo. Que somos un oasis de nuevo. Claro. Yo creo que vamos a hacer un oasis un ratito. Esto nos ha ayudado. Y lo otro que tengo una duda, o sea, que tengo un matiz, es que efectivamente tú tienes dos izquierdas y al menos dos derechas. Eso efectivamente, sí. Por tanto, aparentemente tenemos 4/4. Pero si tú miras la elección así con más cuidado, también puedes decir, claro, tienes dos izquierdas, pero que en conjunto están en torno al 35% y que si no se unen están jodidas, porque si miramos los datos de la elección, si la derecha no hubiera ido fragmentada y la izquierda no hubiera ido unida, esto hubiera sido una debacle aún más grande. ¿Te fijáis? De hecho, en concejales, que es donde se miden los partidos, por primera vez en la historia, desde la vuelta a la democracia, la derecha tiene más que la izquierda. ¿Te fijáis? Entonces, ahí está el punto, el matiz y el problema que creo que tiene la izquierda. Y al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo. A propósito de la lógica de la rabia y otro, yo no veo con tanta claridad o tanta nitidez que el liderazgo del presidente, que yo creo que no se va a expresar en lo que tú dices, porque el presidente es muy hamletiano, es muy duda, y le cuesta. Pero independientemente de eso, yo creo que el liderazgo del presidente y su 30% no es tan nítido que se vaya a traspasar a cualquier liderazgo por el hecho de venir del mundo de la centro-izquierda. Y eso es un riesgo también, porque a propósito de lo que venimos diciendo, la gente finalmente se va identificando más con personas que con partidos. Por eso que tenemos el auge de los independientes, que esa es otra conversación. Esa es otra conversación. Y otro problema terrible. Ya. Entonces, perdona, Connie, es que el pelo de la sopa aquí, tal vez lo expresé mal, el pelo de la sopa aquí es que no tenemos binominal. Por lo tanto, lo que pasa en la siguiente elección, que es la parlamentaria, es que si pasa mucho rato y la coalición que estuvo unida ahora se da cuenta de que no tiene ninguna chance presidencial, el incentivo es a la dispersión. Exacto. El incentivo de la regla electoral, si es que solamente se ponen a pensar en el Parlamento, es a la dispersión, no es a la unión. Entonces, si es que esa unión no viene de una decisión política,
negociada, conversada, ¿cierto? Y que tenga un procedimiento, primarias, listas comunes y otros, construida a priori, no va a pasar por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, pero como tú bien sabes, Camilo, lo que más amalgama a las fuerzas es la posibilidad de acceder al poder. Y cuando eso se ve diluido, las fuerzas centrípetas crecen. Y al no haber un liderazgo, que tú digas, me quiero colgar de ese liderazgo, por eso que todos fueron a buscar a Bachelet, porque era la mejor convergencia, atenta también contra la posibilidad de unirse y dificulta o ayuda a estas fuerzas centrípetas. Pero la conversación respecto al sistema político y la fragmentación es otra, que por eso están los independientes. Ya, déjenme agarrarme un poquitito de esto último que hemos estado conversando para hacer el link con Estados Unidos. Porque varias de estas cuestiones que salieron en lo que ustedes señalaban nos permiten enganchar con lo que pasó allá, el tipo de elección, las razones de la gente para votar por uno o por otro, cuáles son los temas que movilizan finalmente, cómo los partidos van. Un partido que era un partido progresista, que se identificaba mucho más con el Partido de los Trabajadores, pareciera estar deviniendo finalmente en un partido mucho más de la élite, que es el Partido Demócrata, y el Partido Republicano se está transformando en el Partido de los Trabajadores, al menos hoy día, en este resultado electoral. Las minorías votan por Trump, los hispanos votan por Trump, las mujeres votan por Trump, o sea, cuestiones que podían parecer impensadas y que probablemente están mucho más cruzadas por el voto en contra, por la rabia, porque me duele el bolsillo, porque estoy inquieto con los migrantes y por todo ese tipo de consideraciones que hoy día son las que movilizan a las personas, ¿o no? Camilo. Completamente. Vengo a recomendar, creo que hay que leer un muy buen libro de Peter Turchin, que se llama Final de la Partida. Y la tesis de Turchin es la construcción de élites y contraélites. Y la documenta históricamente, más allá de los sesgos que tenga él, sus propias preferencias, multipliquen eso por -2, pero en definitiva la propuesta metodológica del libro es muy interesante porque toca exactamente lo que tú estás diciendo. Esto es, aquí hay un conjunto de personas que son los perdedores de un acuerdo de larga data. Y él identifica ese acuerdo, hay otros que lo identifican de otra forma. Hay algunos que dicen que es la globalización, estamos en un fenómeno que es de desglobalización y Trump representa mucho eso, tal como lo representó el Brexit, tal como lo representa Meloni, ¿cierto? Hay un fenómeno de desglobalización, pero ¿a quién le habla estas nuevas contraélites? Porque por eso es que uno termina perdido, porque dice, claro, se supone que los republicanos eran los que representaban a la hiperélite, en este caso, no, pero la toma de Trump y la construcción de toda una contraélite de él, de Carlson, de una serie de otros personajes en Estados Unidos que es interesante mirar, tiene que ver con los grandes perdedores del acuerdo entre el 1% más rico, dice Turchin, y el 10% más ilustrado. Y él dice, estas élites construyeron, ¿cierto?, un acuerdo que les permitió administrar un modelo que tuvo fortalezas y debilidades finalmente, pero que fue dejando mucha gente afuera. Entonces, que sea tan transversal tiene que ver con que todos esos perdedores hoy día no están siguiendo la lógica de el empresario rico que quiere que haya migración para tener mano de obra barata. Claro. No, le está hablando la contraélite nueva, le está hablando a aquel que considera que ese trabajador barato y legal le quitó su pega. Entonces, el efecto de largo, por eso los economistas ahora dicen, pero esto va a traer inflación. Claro, porque todas las medidas de Trump, finalmente, aunque él gana en un país que está muy enojado con la inflación y con los precios de las cosas, las medidas que él tiene son súper encarecedoras, pero le está hablando, está castigando a los grandes ganadores de larga data, lo que Milei llamó la casta, lo que no, o sea, hay ahí... Bueno, los 30 años, o sea, los ganadores... 30 años, en fin, la lógica de la impugnación. ¿Cachai? Esta es la construcción de una contraélite, lo que pasa es que esta tiene potencial planetario y una sala de comando que bélicamente hablando nos puede hacer explotar a todos. Un poquitito más grave, digamos, que los niños que venían de la universidad, pero sí, es equivalente. Eso más bien tiene que ver con el tamaño, porque no sé qué pasaría con esos niños administrando Estados Unidos. Cristian, ¿cómo ves tú el resultado de la elección allá? A ver, ¿qué lecciones hay que sacar para la política a nivel mundial? Igual es bien pretencioso el ejercicio que estamos tratando de hacer, porque hay hartos expertos, pero mira, yo creo que la emoción predominante, y eso no solo en Estados Unidos, sino en el mundo hoy día, es el miedo. Y el miedo nos ha llevado a una mirada muy presentista. Durante mucho tiempo
la globalización, ¿verdad? El intercambio comercial, el crecimiento económico, fueron, digamos, momentos donde la esperanza de que el progreso era posible, de que un mundo mejor era posible, dominaron la sociedad. Y eso ayudó, la globalización estuvo metida en ese mundo. Hoy día vamos un poquito de vuelta. La idea del futuro empieza a desaparecer, la idea de que uno puede estar o aspirar a que en 20, en 30, en 40 años va a estar mucho mejor, que puede construir un capital que jamás hubiera soñado tener, esa idea empieza a resquebrajarse. Yo creo que lo que dominó la elección norteamericana en Estados Unidos fue el miedo. El miedo a los inmigrantes, el miedo a la economía, el miedo al futuro, el miedo a los extranjeros, el miedo a todo. Y eso lo logró representar muy bien Donald Trump. Y es la dinámica en la que estamos. Ahora, ¿hay hechos concretos y lecciones? Sí, por ejemplo, la inflación. La economía de Estados Unidos estaba creciendo, pero la inflación estaba en un cierto control, pero los precios seguían subiendo. Y hay algo que las generaciones, digamos, posteriores a los 80, y en Chile pasó algo similar, no conocían, que se llamaba inflación en serio. Inflación en serio, donde tú tenías inflación del 10, del 15, en Estados Unidos llegó a estar, creo que casi cerca del 20% en algún momento. Fue bajando. Pero cuando se instala la inflación, la gente, mira el ejercicio psicológico, la gente ya piensa que cualquier alza de precios es inflación. Entonces, cuando baja la inflación, incluso la inflación puede estar dentro del rango de meta, de convergencia, el 3-4%, pero los precios siguen subiendo, la gente dice, seguimos viviendo en inflación. Y en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasó en Chile, en Estados Unidos, el gobierno de Biden y probablemente la Reserva Federal no fueron capaces de explicar que el fenómeno inflacionario era un fenómeno mundial y que no toda alza de precios era producto de un mal manejo de la inflación. Entonces, quedaron indexados a ese problema. Y en Estados Unidos el costo de la vida sube y sube. Y ese es un gran problema. Entonces, yo creo que la economía y la inflación tuvieron un tema importante. Y por otro lado, bueno, el tema migratorio, pues es lo que pareció a lo que estamos viviendo acá. Grupos que se sienten discriminados, que encuentran un espacio para encontrar su espacio de rabia, porque decían, ¿quiénes son los culpables de esto? Bueno, los migrantes. Y los mismos migrantes ya encuentran que los otros migrantes, los que podrían venir, amenazan sus propias posiciones. Ahora, dicho todo eso, tampoco nos perdamos lo siguiente. Kamala Harris, que fue una mala candidata, que tuvo 2 meses para hacer campaña, que además Biden nunca la mostró, sacó 68 millones de votos. Es una cuestión, y claro, Trump creo que es la primera vez o una de las pocas veces que los republicanos ganan el voto popular, sacó 72 millones, pero menos de lo que sacó en 2020, menos votos. Entonces, mucha gente que había votado demócrata en ese minuto se traspasó ahora al voto republicano. Y bueno, ahí tenemos algunas de las explicaciones. Y yo creo que la rabia y el miedo jugaron un papel pero muy importante en esta elección. Y que echarle la culpa, porque Biden jugó y Kamala Harris también, en el debate lo hicieron en su momento, por el tema económico, echarle la culpa a la herencia que Trump había dejado. Claro, eso tampoco funciona. La gente responsabiliza a la autoridad del día, a la autoridad de turno. Usted está odiando el gobierno, usted es el responsable. Voy a decir una cuestión que es más subjetiva aún, que es más como de estrategia de campaña, si tú quieres. Demonizar a la parte de Trump que ya tienen demonizados los tuyos no fue eficiente, ni siquiera lo de los puertorriqueños, porque después salían latinos que estaban votando por Trump en masa y es difícil de explicar. Es no entender que las ofensas que él profería no eran leídas por la gente como una ofensa a los latinos, sino que, como dice el chiste de Planceta, no tú, los otros latinos. Claro. Finalmente ese votante de Florida dice, yo soy norteamericano, yo soy estadounidense, yo tengo un origen. Él no se sentía menoscabado en su origen. El problema es el otro que trabaja ilegal por la mitad que él. El problema, ¿cierto?, lo tienen con ciudadanos, con sujetos específicos. Y significar todo eso en la lógica de la discriminación racial, creo que no llegaron a puerto con esa demonización de Trump. Entonces, es cierto que esto es mucho más táctico que estratégico, pero fue súper importante en la campaña también. Es parte de la incomprensión. Y lo que normalmente hacen los políticos y las élites después de eso es decir que la gente es tonta, que no sabe lo que está haciendo. Y esa es súper mala consejera, porque en definitiva te estáis peleando con la realidad nomás. ¿Sabes que yo me acordé en algún punto del caso argentino, que
yo lo estudié harto y además estuve bien metido, que la gente, el kirchnerismo, decía que no iban a votar por Milei porque Milei estaba loco. ¿Cómo va a votar por un loco? Intentaban instalar eso, un tipo delirante, que los perros y todo aquello que sabemos que va a traer un desastre al país, que va a privatizarlo todo, etc. Pero ante eso, la misma gente, como digo, decía, bueno, este está loco, pero los otros se han robado todo. Tienen la inflación no sé dónde. Entonces, el descrédito general de la política hace que cualquier loco, cualquier mentiroso, cualquier embaucador o lo que sea, que esté rabioso, no quede tan desacreditado como hubiera sido un momento donde la política está validada. Entonces, lleguemos al caso de Estados Unidos. Biden les dijo a todos hasta el último minuto que estaba en condiciones de gobernar el país, y eso fue una gran mentira. Entonces, ¿quién es más mentiroso al final del día? ¿Trump y la famosa fake news y todo lo que le cuelga? ¿O los los demócratas y Biden, que dijeron que estaban en condiciones de gobernar, cuando incluso él dijo que iba a tener un periodo solo de 4 años y que después dejaba el cargo, pero después se entusiasmó? Después fue evidente que no tenía condiciones de salud. Entonces la gente también dice, bueno, ¿quién miente aquí? Bueno, son todos mentirosos. Entonces, ¿qué importa uno que es más mentiroso que los otros? No, y eventualmente además, por eso lo choro de la lógica de las contraélites del libro que les recomendaba recién, es que la gente termina diciendo lo que necesitamos es un loco, es decir, es precisamente la fortaleza. Uno que se atreva a hacer las cosas. O sea, que esté fuera de norma, porque la norma está construida por una casta, por una élite, llámala como la queráis, ¿cierto? Pero que en definitiva ellos determinan lo que es correcto y lo incorrecto, y con esa lógica yo estoy pésimo. Entonces, quiero pensar fuera de la caja, por así decirlo, y por lo tanto no es suficiente decir que el tipo está loco para dañarlo electoralmente. Para nosotros es suficiente, para nosotros es impresentable porque pertenecemos a ese consenso, ¿cierto? Pero los que están mirando de manera crítica ese consenso, precisamente les parece hasta más atractivo alguien que no responda a esos cánones. Lo personifica mejor, les da más expectativas de que va a hacer las cosas incorrectas que los demás no han querido hacer. Claro, y que está desafiando a la élite que está acomodada por esa misma dinámica y afectando al resto que está sin estar en esas posiciones. Ahora, lo interesante de esto, y creo que lo que hay que preguntarse es lo siguiente. Bukele, hay muchas discusiones, pero ha sido efectivo en el tema de la seguridad. No hay quien nos diga que fue a Salvador y que la situación es radicalmente distinta. O sea, más allá de los derechos. Milei, si logra mejorar la economía en Argentina, la tiene muy difícil, pero ha ido bajando la inflación. Si logra, delivery, de nuevo. Bueno, entonces esos fenómenos ya no van a ser fenómenos puntuales específicos, y en Europa también está pasando, sino que son fenómenos que la gente dice, bueno, están logrando hacer las cosas, lo que importa no es el color del gato, sino que cacen los ratones. Y hoy día, en una lógica mucho más inmediatista, en una lógica donde además la democracia per se está sumamente desacreditada y donde lo que quiere respuestas, bueno, si estos liderazgos además instalan verosímilmente un relato respecto de que su gestión fue eficiente en determinadas cosas, bueno, son ejemplos, ¿verdad?, que se van encadenando y que finalmente llegan a todos lados. Entonces, nosotros, como élite, si quieren, no estamos inmunizados a esto. Creo yo que estamos en un suerte de paréntesis, hoy día producto de las rabias descargadas, que nos hace pensar en que el pasado pudo no ser tan virtuoso, pero algo de glorioso tenía, y por eso que está tan instalada Evelyn Matei, por eso que en su minuto aparecía Michelle Bachelet. Pero no sé si en la próxima pasada, o por de pronto esta, no va a aparecer el Bukele, el Milei, o alguien que represente nuevamente la posibilidad de descargar la rabia y buscar ese loco. Ahí tiene una responsabilidad importante sobre sus hombros Evelyn Matei, entonces, no abrir ese espacio, ¿o no? Exactamente, sí. No abrir ese espacio, y yo creo que dentro del mundo de la izquierda también. Sí. Buscar no abrir ese espacio. Ahora, dicho eso, llega un minuto en que ya no es un problema de lo que haga o deje de hacer, tiene que ver con la sociedad y la demanda que la sociedad tiene respecto a los liderazgos y la dificultad que tiene. Es decir, digamos que este paréntesis le permite a Evelyn Matei llegar al pero si ella no tiene posibilidad de hacer cosas, de gestionar, tiene un parlamento enconado y encontrado, donde finalmente la gente dice, de nuevo no pasa nada, bueno, no va a tener mucho que hacer, y ahí hay una complejidad adicional que no tiene que ver con lo que haga o lo que deje de hacer, sino que con las posibilidades que la estructura política te permite. Por eso, que si uno dijera, ¿qué recomendación le haría yo para empezar a salir del bar? Bueno, cambiemos el sistema político y el sistema electoral, porque este sistema que propende la fragmentación, lo que va a hacer es que hace imposible buscar incentivos en los acuerdos. Mínimos, y pragmáticos,
y sobre todo pragmático, y los ideologiza. Entonces, Claro. si yo digo todo a capitalización individual y otros dicen no, todo al Estado, no llegamos nunca a nada, porque estamos hablando en las barras. Tal cual. Oiga, ya son más de las 9, les cuento. Se nos pasó volando el programa. Le quiero dar las gracias especialmente a Cristian Valdivieso. Nos dejó un montón de temas dando vueltas, así que esta conversación la retomamos en 8 minutos. Nos quedaron ahí. Tenemos una segunda vuelta de gobernadores. Deberíamos preguntarle al gurú cómo viene la mano. No, yo no tengo ninguna intención de instalarme aquí como mono ni menos de reemplazar a nadie. Solo que a la Connie le tengo un afecto especial que nunca se lo he dicho, pero se lo declaro en los hechos y aquí estuve. Y a Camilo he aprendido a quererlo, así que... Se agradece, Cristian. Se agradece, el afecto es mutuo y el agradecimiento mayor. Así que un abrazo grande. Ya, que estén súper bien. Chao, Camilo chao. querido, hablamos. Chao. Estén bien. Chao, chao. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita. Cuando tu negocio se conecta con Entel Empresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita